vamos a crear una plantilla que nos va a permitir transformar las facturas que emitimos desde nuestro programa de facturación al formato Facturae. A partir de ahí, la misma plantilla nos va a permitir gestionar las facturas que queramos entregar en formato PDF y en el formato Facturae a aquellos clientes que nos requieran este formato. Como hemos visto en bloques anteriores, el primer paso para crear una plantilla consistirá en imprimir una factura desde nuestro programa de gestión y una vez impresa la factura seleccionamos el documento para empezar a crear la plantilla. El editor para crear la plantilla que nos permite obtener el formato Facturae es exactamente el mismo que el que hemos utilizado para crear las plantillas básicas de gestión de facturas en formato PDF. Bien, el primer concepto es tener en cuenta que todas las facturas plantean una serie de apartados, los datos de cabecera, los datos del registro mercantil que normalmente aparecen al pie o en un lateral en formato vertical, los datos de la dirección de emisor y de receptor o el cliente, la parte de detalles de la factura, la forma de pago que en el formato Facturae se basa en un sistema de códigos fijos y todo el apartado de totales. Vamos a empezar por los datos de cabecera y en esta segunda lista nos va a ofrecer el editor los datos relativos al grupo que seleccionemos. Para los datos de cabecera procedemos, como hemos visto, en la generación de una plantilla básica. Seleccionamos primero el dato y luego seleccionamos la etiqueta que le va a permitir al transformador de formatos detectar dónde está en cada caso el dato variable. Número de factura, en este caso, en este tipo de factura no hay serie. Fecha factura, igual, seleccionamos primero el dato y luego la etiqueta de texto. Por aquí, si no queremos ir utilizando la lista desplegable, podemos ir avanzando, vencimiento, el dato, la etiqueta. Siguiente campo, nombre emisor. En este caso, el nombre emisor lo podemos obviar dado que el sistema lo va a tomar de los datos importados. Lo más recomendable es que capturemos únicamente el NIF del emisor y el NIF del receptor y el resto de la información, la dirección, el nombre, etcétera, el sistema ya lo irá a buscar a la base de datos. Aquí, por ejemplo, como no existe una etiqueta NIF emisor, podemos tomar como etiqueta de referencia este texto comercial que aparece en este diseño de factura. NIF emisor, nombre receptor, hacemos lo mismo. Nos vamos a limitar a seleccionar el NIF del receptor y el resto de datos, habiendo importado los datos de cliente, ya los va a coger de la base de datos. Número de pedido. Algunos de los datos pueden no ser obligatorios para el formato Facturae. Nosotros decidiremos si los queremos incluir o no en la factura, dado que puede ser que el cliente nos requiera esta información. En este caso pasamos al siguiente bloque, a registro mercantil. Dado que estos datos son fijos, vamos a utilizar la facilidad que nos ofrece el editor de definir el dato de forma fija y no irlo a buscar en el contenido de la propia factura, dado que además, por ejemplo, los datos de registro mercantil en aquellas empresas que utilizan papel de imprenta no sería capaz el programa de encontrarlo, dado que no estaría en el propio contenido de la factura, sino en el papel. Muy bien. Finalizamos la sección de registro mercantil y pasamos a los datos de emisor. Tanto los datos de emisor, que son relativos a la dirección postal, como los datos de receptor, no los vamos a cumplimentar por lo que he explicado antes. El sistema
una vez detectado el NIF, cogerá toda esta información de la base de datos. Esto es más recomendable que intentar obtener toda la información de la propia factura, dado que a veces no están correctamente formateados o se agrupa el campo de dirección con el código postal y la información no aparece siempre de una forma lo suficientemente estable. Vamos con el apartado detalles de factura, que es el más interesante desde el punto de vista de las plantillas para el formato Facturae. La referencia se refiere al código de producto y en este caso, por ejemplo, vamos a usar como referencia de línea cualquier elemento que sepamos que va a aparecer siempre en cada línea de producto. Por ejemplo, los tantos por ciento de el descuento y tipo de IVA. Vamos a utilizar dos referencias para la línea, porque así, si en otro apartado de la factura apareciese el símbolo de tanto por ciento, no afectaría, el sistema sería capaz de detectar que nos estamos refiriendo a una línea de detalles siempre que aparezcan estos dos elementos y no únicamente uno. Para el resto de elementos de la línea, lo que vamos a hacer es esta propia referencia que hemos creado con respecto al código nos va a servir de referencia para el resto de elementos. Por ejemplo, para el tema cantidad, vamos a indicar que aquí está el dato a recoger, pero como referencia de campo vamos a indicarle que debe seleccionarse la referencia, que es el elemento que hemos identificado en primer lugar por lo que respecta a las líneas de detalle. Para la descripción de producto, igual. Seleccionamos el contenido, pero en cuanto a la marca que va a permitir al programa detectar dónde se encuentran las coordenadas y la posición relativa al resto de elementos, va a emplear el campo de referencia, el código de producto, como elemento para localizar la descripción de producto. Siguiente, suplido en este tipo de factura no existen por el tipo de actividad de la empresa, anticipos tampoco, base, lo mismo. Seleccionamos aquí el contenido y en cuanto a referencia seleccionamos la primera creada. Seguimos descuento. Tanto los descuentos como los impuestos se pueden definir tanto por el porcentaje como por el valor absoluto. En este caso, como la factura lo define por porcentaje, vamos a indicar aquí cuál es el porcentaje de descuento que se aplica y el propio sistema aplicará los cálculos que corresponda. Tipo de descuento, en este caso podríamos indicar si es comercial o financiero, como solo aplican por línea, no hace falta. Cargos no existen. Tipo de impuesto, aquí el sistema nos permite identificar, dado que son tipos fijos, de qué tipo estamos hablando y aquí vamos a marcar la cantidad que se aplica para este impuesto. Seguimos con el siguiente campo, porcentaje de impuesto, aunque esto es una reiteración, vamos a marcarlo para que el ejemplo quede más claro, porque, como he explicado antes, podemos determinar tanto por la cantidad o por el porcentaje que procede aplicar. Marcamos esto y aquí marcamos referencia. Pues esto ya lo hemos dicho. Número de pedido, esto sería si para las líneas de detalle puede ser diferente el número pedido. En este caso, como la factura agrupa un número de pedido único, ya lo hemos definido en la cabecera. Número de albarán exactamente igual. Notas en este caso no existen. Para la forma de pago, en este caso, tenemos aquí abajo, el editor plantea un nuevo concepto, que es el diccionario. Como hemos dicho al principio, el formato, el estándar Facturae para las facturas define una lista limitada de formas de pago. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es que le vamos a decir que para la forma de pago que emplea esta factura, el dato se tiene que ir a detectar aquí, ¿vale? Pero que esto se corresponde para que esto sea coherente con
los códigos que emplea el sistema, copiaríamos aquí el texto que aparece en la factura. De esta forma, el editor sabrá vincular este texto, que es el que empleamos en nuestras facturas, con el tipo o el código interno para la forma de pago transferencia. Como en este caso ya lo tenía copiado, y esto serían otras posibles formas de aparecer, pues en otros formatos de factura, y indico aquí que este es la referencia. Como en este caso transferencia, el número de tarjeta no aplica, el nombre de tarjeta tampoco, tipo, vamos a ir a buscar para el caso de transferencia los elementos de número de cuenta. En este caso actuamos como en los datos de cabecera, definimos el contenido y definimos la etiqueta. Lo mismo, venimos aquí, titular de la cuenta y etiqueta a tener en cuenta. Y ya llegamos al último apartado, los totales. En este caso identificamos la base, la etiqueta aquí está por encima, no a la izquierda. Descuento financiero no aplica en este contexto, porcentaje, tipo de descuento, cargos tampoco, tipo de cargo, nos vamos a ir directamente al tipo de impuesto, que le vamos a indicar que se encuentra aquí, el valor, y como hemos dicho, para los tipos de impuestos lo seleccionamos en la lista en lugar de indicar por descripción o por otro medio de qué tipo de impuesto nos estamos refiriendo. Esta codificación es la que va a permitir al programa aplicar los cálculos correctos entre las cantidades, las bases imponibles, si hay cargos, si hay suplidos, si hay IRPFs, etcétera, y verificar así que los datos extraídos y los cálculos de verificación que realiza realmente generan el mismo resultado. Bien, porcentaje de impuesto aquí, como vamos por totales, no lo vamos a marcar, recargo de equivalencia no aplica, IRPF tampoco, suplido tampoco, y finalmente el total de la factura. Marcamos aquí el importe, marcamos. Muy bien, una vez recogidos los datos, vamos a guardarla para no perder el trabajo. Pondremos tutorial plantilla facturae para luego comprobar que funciona correctamente, y vamos a verificar que con el ejemplo de documento el sistema está recogiendo todos los datos, el número de factura nos lo está cogiendo bien, la fecha también, el vencimiento, los dos NIF, el número de pedido, Albarán, esta factura no lo incluye, los datos fijos que hemos marcado, registro mercantil, emisor y receptor, el sistema cuando emitamos facturas los va a ir a recuperar de la base de datos, con lo cual aquí no aparecen. Vemos que el sistema está siendo capaz, en base a la referencia que hemos generado, de detectar tanto los códigos de producto, la cantidad correcta de cada uno, la descripción, las bases, los descuentos, los tipos de IVA. Para la forma de pago está identificando que es el código transferencia bancaria, está recogiendo correctamente la cuenta, el titular de la cuenta, y como vemos ha recogido la base y el total. Muy bien, pues confirmamos la factura. Vamos a crear ahora un perfil que le vamos a llamar del mismo modo, tutorial plantilla facturae, para comprobar que el sistema es capaz, en base a esta plantilla que hemos creado, esta es la que acabamos de hacer. Forma de pago por defecto, podríamos indicar aquí transferencia, en cualquier caso el sistema verificará que en el contenido de la factura se define la forma de pago, definimos la cuenta, como hemos visto en apartados anteriores. Voy a dejar validación automática desmarcado para hacerla manualmente y así comprobar el sistema de validación y poder explicarlo, y decimos que el formato por defecto es facturae. Evidentemente
a partir de la configuración por defecto, ya hemos visto anteriormente que para cada cliente se puede definir si la factura debe ser emitida en Facturae o en PDF, y en el caso de que sea Facturae, además podemos adicionar la factura en PDF para facilitar la visualización en destino. Tendríamos que definir aquí también, en el caso de tener facturas de más de una página, como hemos visto en otros bloques anteriores de este seminario, cuál es la palabra que le va a permitir detectar al sistema cómo debe agrupar las páginas, y la configuración de mail. Como lo hemos visto en el bloque 2 de este vídeo seminario, voy a obviar este paso para ir directamente a la verificación a la factura. Ya tenemos aquí el perfil que acabamos de crear. El sistema analiza la factura en base a la plantilla Facturae y vemos que ya está recuperando los datos de emisor y receptor, como hemos explicado antes, en base a los NIF. Como veis aquí, la validación está pendiente para poderla hacer manual y poder explicar en qué consiste el proceso de validación. El proceso de validación que realiza Factura Printer consiste en dos pasos. En primer lugar, verifica que todos los datos obligatorios para este formato quedan recogidos, que cumplen el formato en cuanto a las fechas, los importes, etcétera, y en base al cálculo que realiza el programa de las líneas de detalle, obtiene un total y lo contrasta con el total recogido, como podemos ver aquí abajo. Esto le permite al sistema comprobar que efectivamente ha detectado todas las bases, las cantidades, los descuentos si los hay, otros recargos como suplidos, etcétera, y verificar que está calculando correctamente la factura. Una vez validado el formato Facturae, vamos a comprobar, solicitando la transformación a través de la plantilla estándar para el formato Facturae. Aquí podemos visualizar en el formato HTML lo que es la factura. Podemos ver que se han incluido los datos del emisor, los datos del receptor y el detalle en base a la factura original que hemos emitido desde nuestro programa, que evidentemente no tiene la capacidad de generar Facturae. Aquí podemos ver que ha construido la estructura correcta para este formato, los datos de cobro y todo el detalle requerido. Muy bien, en esta quinta parte hemos visto cómo a través de las prestaciones que nos ofrece Factura Printer podemos emitir sin necesidad de teclear la factura de nuevo o en sistemas externos a nuestro programa de facturación, cómo podemos automatizar la preparación del fichero y, una vez importadas las facturas, el procedimiento de firmar y enviar actúa tanto para las facturas que se van a entregar en formato en PDF como en Facturae. En este segundo caso, la modalidad de firma cumpliría las especificaciones establecidas por Hacienda aplicando el formato Shades, pero siempre incluyendo la verificación del certificado y el sello de tiempo.